Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina y es un placer en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra cuarta y última cápsula informativa, en donde abordaremos el tema que lleva por nombre el parentesco. Y cuando hablamos del parentesco, vemos que este hace referencia a todos aquellos vínculos reconocidos jurídicamente entre los miembros de una familia. Las fuentes de este parentesco pueden considerarse como el matrimonio, la filiación y la adopción. Respecto a las clases de parentesco, el matrimonio es una fuente del parentesco por afinidad, la filiación por consanguineidad y el parentesco civil por la adopción. Los efectos del parentesco se regulan en el Código Civil atendiendo al tipo de parentesco que existe entre los integrantes de la familia. Como hemos dicho, el parentesco hace referencia a todos aquellos vínculos que la propia norma jurídica hace valer entre los miembros de la familia. Esta relación se organiza de manera específica en líneas y se mide por grados y tiene como características el ser general, el ser permanente y el ser abstracta. Es un vínculo jurídico entre dos personas, como hemos dicho, en razón a la consanguineidad, al matrimonio o a la adopción. Al ser reconocidas en la relación, pues se van a generar luego entonces derechos y también obligaciones entre las personas, ¿no? Es decir, entre los miembros de la familia o entre los parientes. Es importante que nosotros veamos que el parentesco, al ser esta relación jurídica, nace específicamente entre personas que descienden de un progenitor común. Las fuentes de este parentesco, como hemos dicho, son tres, que es el matrimonio, la filiación y la adopción. En el mismo sentido, es importante que nosotros identifiquemos las clases de parentesco. Como ya hemos comentado, existen tres tipos de clases de parentesco. La primera de ellas es por consanguineidad. Este parentesco existe entre personas que descienden de un mismo tronco común. En virtud de los avances tecnológicos y científicos, pues vemos que en la actualidad se regula el parentesco consanguíneo que existe entre el hijo, producto de la reproducción asistida, y también los cónyuges y concubinos que hayan procurado el nacimiento para, en ese mismo sentido, dar cabida a la regulación, ¿no? A la atribución del carácter de progenitor o progenitores, pero no crea parentesco entre el donante y el hijo concebido por la donación de las células germinales dentro del proceso de reproducción asistida. Se equipara igualmente al parentesco por consanguineidad aquellos vínculos que nacen de la adopción plena entre el adoptante o el adoptado y también los parientes de estos como si fueran hijos consanguíneos. Se trata pues de una adopción plena. Cuando hablamos de por afinidad, el parentesco por afinidad es el que nace por el matrimonio o por el concubinato entre el hombre y la mujer o entre dos hombres y dos mujeres, ¿verdad? Y sus correspondientes parientes consanguíneos. El parentesco civil es aquel que se adquiere por la celebración de una adopción simple. El parentesco se genera entre la familia originaria del adoptado e igualmente entre el adoptante o los adoptantes y el adoptado. En el mismo sentido, debemos reconocer también que existen relaciones de parentesco. La primera de ellas, como comentábamos al principio, es aquella que atiende a grados. El parentesco por consanguineidad y afinidad se establece en líneas y grados. El grado se forma por la generación de ascendientes y de descendientes. Y cuando hablamos de líneas, nos dice que varios grados forman lo que se llama la línea del parentesco. Existen diferentes tipos de líneas del parentesco. La línea recta está compuesta por la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. En esta los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas excluyendo al progenitor. Ejemplo del tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, etcétera, ¿no? También se dice que existe la línea transversal. Esta está formada por la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras provienen de un mismo progenitor o de un tronco común. En estos grados se encuentran por el número de generaciones subiendo por una línea y descendiendo por la otra, o también por el número de personas que hay en uno o en otro extremo que se consideren excluyendo nuevamente al progenitor de un tronco común. Ejemplo, si hablamos que están los abuelos, pero los abuelos tienen cuatro hijos, entonces cada uno de los hijos pues tiene a su vez hijos, entonces son los primos, el tío, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de esa transversal.
Cuando hablamos de los ascendientes, es la línea por ascendencia es la que se relaciona una persona con su progenitor o el tronco del padre que procede. Y la que es descendente es la que relaciona al progenitor con los que, como su nombre lo dice, de él van a descender. La misma línea recta es ascendente o es descendente dependiendo del familiar a partir del cual se desea establecer la relación de parentesco. La línea transversal, ascendiente entre sobrinos y tíos, es descendiente entre tíos y sobrinos. Igualmente puede ser igual o desigual. Es igual cuando los parientes pertenecen a la misma generación y cuando hablamos que es desigual es cuando la distancia generacional entre parientes es diferente, ¿no? También es importante que identifiquemos los efectos del parentesco. Como consecuencia del parentesco, se establecen entre los miembros de la familia derechos y obligaciones que los protegen. Cuando hablamos del parentesco por consanguinidad, los derechos y las obligaciones que nacen de este tipo de parentesco son los relativos a los alimentos, a la sucesión legítima, el ejercicio de la patria potestad, la tutela legítima, las prohibiciones, entre otros. Cuando hablamos del parentesco por afinidad, en este tipo de parentesco solo se establecen prohibiciones o limitaciones respecto a la realización de actos jurídicos o su intervención en aquellos. Cuando hablamos del parentesco civil, se establecen los mismos derechos, obligaciones y prohibiciones que el parentesco por consanguinidad, pero solo entre él o entre los adoptantes y el adoptado. Vemos pues, apreciables alumnas y alumnos, qué tan importante es que nosotros tengamos claro en qué consiste el parentesco, cómo se genera este vínculo filial, cuáles son las formas de reconocimiento que también la ley valida o hace referencia para este mismo supuesto, cómo nosotros podemos identificar, ¿no?, las formas en que se pueden gestar las líneas, los grados de parentesco y qué tipo de obligaciones tenemos dependiendo de esta forma de validación legal. Entonces, vamos por resumiendo que el parentesco o el lazo es aquel que constituye por raíz de consanguineidad, por matrimonio, por adopción, afinidad o algún otro vínculo estable basado en el afecto o en el acto genuino o consanguíneo, y que esto da cabida a la generación de derechos y de obligaciones entre las personas, ¿no? Dos individuos pueden ser parientes por tres situaciones básicas: la consanguineidad, la afinidad o la adopción, ¿no? Entonces, estos y otros temas, apreciables alumnas y alumnos, son los que de manera muy puntual continuaremos disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera específica en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, ante cualquier comentario o ante cualquier aportación. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.